Ya, ahora sí se inició la grabación. Como digo, lo que no quedó fue solamente el comentario sobre esa lectura que les recomiendo, ¿ya? Y para los que vamos a dejarlo grabado ahí, para los que la vayan a leer después, hicimos o destacamos el gran aporte que nos entrega el comentario de Meadows en el sentido de que al aumentar la eficiencia disminuimos en resiliencia, ¿ya? Y las consecuencias que desde nuestro punto de vista podíamos analizar, ¿ok? Bueno, eh, no estábamos ahí, estábamos aquí. Entonces, retomando a partir de la semana pasada la visión de lo que era un modelo y lo que eran algunas relaciones importantes en esto, como control, regulación, eh, retroalimentación, positiva o negativa, etc. Hoy día, entonces, es válido que nos cuestionemos, ahí sí, ¿lo están viendo? Sí, profe. Ya, es que se me fue la pantallita acompañante de Teams. Eh, es válido que nos preguntemos entonces de qué hablo yo cuando hablamos de dinámica de sistemas. O sea, una cosa era el concepto de sistemas, que lo recordamos, para mí lo recordamos porque yo entiendo que lo han visto en diferentes cursos. ¿Ya? Una cosa es el concepto de sistema solo, que recordamos la clase pasada, pero otra es cuando se habla de dinámica de sistemas. ¿Mm? ¿Ya? Y les recordaba yo que el padre de la dinámica de sistemas es Forrester, ¿ah? Un gran ingeniero y académico que falleció hace poco, ¿ah? Muy poco. Eh, y al hablar de dinámica de sistemas, eh, bueno, de sistemas ya lo manejamos, lo revisamos, lo recordamos, pero ¿qué significa hablar de dinámica de sistemas? Implica reconocer eh, todo lo que se relacione o la manera en que el transcurso del tiempo produce cambios en el sistema, ¿ya? Entonces, al hablar de dinámica de sistemas implica tiempo. ¿Mm? Así es que cuando presentamos un modelo, un diagrama, ¿m? Que no tiene en ninguna parte transcurso de tiempo, entonces eso es estático, ¿ah? No presenta dinámica, ¿me entiende? Eh, a eso se refiere entonces cuando hablamos de dinámica de sistemas. Hay un libro que yo les suelo subir y se los podría subir de nuevo, porque tiene bastantes elementos interesantes comienza a analizar lo que son los diagramas causales también y qué sé yo. Es otro autor, es un autor diferente de la línea que yo he seguido usualmente, eh, pero está bien como para material de consulta. Pero el problema es que al comenzar el libro, para mi gusto, cuando define dinámica de sistemas, no es del todo claro en decir qué es dinámica, ni del todo claro en decir qué es sistemas. O sea, la definición a mí no me gusta mucho, así que ojo con eso. ¿Ya? ¿Ah? ¿Ya? Así que recordemos claramente al hablar de sistemas, bueno, lo que hablábamos la sesión anterior, un conjunto de elementos, partes o componentes que interactúan entre sí, cuyo funcionamiento es más que la suma de sus partes. O sea, hay allí efectos sinérgicos. Es un sistema. Y que presente dinámica significa que nuestro análisis implica transcurso de tiempo, ¿eh?
Ahora, por recoger, aquí de Grenón, de este autor argentino, ¿cierto? Por recoger algún tipo de clasificación, ¿va? No implica que sea nuestro favorito, ni que no implica nada, simplemente este es un ejemplo de cómo podemos ubicarnos a distintos niveles de organización nada más. Bueno, aquí está según Grenon, no es según yo, ¿ah? ¿Cierto? Mira, Grenon nos presenta niveles de organización desde la fitosfera o fitosfera, zoosfera, agroecosistema, mm, agrosistema. Él hace una diferencia, miren ahí. Hay personas que mezclan ambos, él aquí los diferencia, él habla de agroecosistema y agrosistema, habla de cadena alimentaria y a nivel región. Entonces, esto es importante porque hoy en día eh, circulan modelos para muchísimas cosas. Eh, y modelos matemáticos y de simulación hay hartos. Pero eh, una gran temática en esta línea es la escala, ¿cierto? El escalamiento. Es posible que el modelo que se hizo así para funcionar a cierta escala lo podamos conectar para ensamblar algo que funcione a una escala mayor. Es posible o pierde calidad la representación que está intentando hacer al cambiar de escala. Ese es un súper tema contemporáneo, ¿ah? Porque ya se ha ido avanzando a un nivel de complejidad mayor. ¿Mm? Entonces ahí, por ejemplo, es simplemente el cuadro identifica componentes principales de la fitosfera, suelo y atmoedafoclima. Es como muy argentino eso, ¿eh? Atmoedafoclima, una palabra combinada muy rara. Eh, Luego, proceso principal, dice, crecimiento y desarrollo de los cultivos. Objetivo principal, biomasa vegetal útil. Ciencias principales, biología. Mm, Ahí podemos discrepar, ¿se fijan? No estoy convencido de que me baste con la biología para estar a nivel de la fitosfera. De hecho, para nada lo comparto. Y creo que, a ver, em, ahí necesitamos algo más. ¿Mm? Podría haber puesto, me habría quedado más tranquilo si se pone biología y ecología. Ahora alguien diría la ecología la incluyo dentro de la biología. Ah, ok. Muy bien. Ahí sí, puede ser. Pero los ecólogos, si bien son de origen biólogo en general, muchas veces pueden decir, no, nosotros queremos hablar de ecología como una ciencia principal. Bueno, todo eso es polémica, todo eso es discusión y qué sé yo. De un punto de vista agronómico, tal vez habríamos preferido poner allí ecofisiología, ¿me entiendes? Eh, entonces, este cuadro es polémico, ¿ah? Pero nos da una aproximación de los niveles de organización y las ciencias que se van integrando en la medida que subimos en ese nivel de organización. ¿Ah? Bueno, interesante. Ahora, ¿qué tipos de modelos podemos identificar? Espérate, quiero ver una cosa. Aquí hay una versión que fabriqué de esta cuando en otra edición del curso fuimos poniendo ejemplos. Y yo creo que podríamos recogerla esa. A ver, déjame ver si la encuentro. Fuimos poniendo ejemplos
para que quedara más ilustrado eso. Acá está esta es la versión modificada. Cambiémonos. Déjenme mirar si incluye los ejemplos. Claro, aquí tenemos los ejemplos, ¿cierto? Bueno, entonces, mire, en la versión modificada teníamos además otra cosa. Disculpen, ¿eh? Pero es que conviene que conviene que la presentación pueda ilustrar lo mejor posible lo que trato de decir, porque es como un poco árido. Tal vez a ustedes les resulte así como a mí me resulta árido el libro ese de los límites del crecimiento. Eh, Tal vez a ustedes como estudiantes esto les parece árido, pero es poner concepto a lo que uno necesita trabajar es indispensable. Es indispensable. O sea, eh, no hoy día, con la advertencia, miren, tomemos especialmente la advertencia de Midos. En la medida que se sube eficiencia, se pierde en resiliencia. Ok, entonces no podemos ser sencillamente eh, productores con un enfoque de máquina, que ignoramos cómo funcionan los ecosistemas, que ignoramos conceptos de sistema, ¿ah? Que ignoramos cómo funcionan. No podemos. O sea, es imposible. Si estamos trabajando con sistemas más exigidos, que son más vulnerables, necesariamente hay que tener más conocimiento. ¿Mm? Eh, Aquí hay un ejemplo que lo tomé de internet solo por la lámina siguiente que recogí. No tiene que ver con nosotros. Miren, aquí hay un análisis, dice, de la aceptación de un producto. ¿Ah? Entonces están los potenciales aceptadores o adoptadores del producto, los que lo adoptan, y hace este análisis, ¿ok? Es el diagrama que realiza las personas que lo crean. Pero, ¿por qué lo recogí? Por esto, ¿ven? Ya. Entonces, ahí está funcionando de una manera gráfica eh, y ilustra cómo en diferentes parámetros, fíjense a la izquierda, los potenciales adoptadores y los que han adoptado la tecnología o la producción que quieren vender eh, disminuyen acá y aumentan los que ya lo hicieron, y en esa medida también se mueven los gráficos que están abajo. Ahí, entonces, este es una animación única eh, que nos recuerda, nos ilustra lo que señalaba de la dinámica de sistemas. De eso se trata de lo que estamos hablando, ¿cierto? Que el sistema eh, va modificando en diferentes parámetros sus niveles, comportamientos, etcétera, conforme transcurre un cierto periodo de tiempo. Eso es dinámica de sistemas. ¿Eh? Eso como para recordarlo. Después teníamos esto que estábamos viendo y ahora queríamos conversar sobre entonces los tipos de modelos. ¿Mm? Por eso es que me gusta mucho más esta versión. La otra depende de mucho de lo que yo vaya conversando solamente. Aquí por lo menos tiene alguna ilustración de algunas cosas. Ya decíamos en la sesión anterior que podíamos hablar, por ejemplo, de un modelo físico, ¿cierto? Un modelo físico a escala, la maqueta del campus. Ahí hablamos de un modelo físico, ¿sí? Eh, no sé, pues puede ser incluso una escultura, el David
de Miguel Ángelo, ¿cierto? ¿Mm? Es un modelo de una figura humana en particular. ¿Mm? ¿Se fija? ¿Mm? Modelo físico, un modelo físico. Pero en agronomía los modelos físicos no nos sirven mucho. A lo mejor en una táctica de ataque militar, utilizar modelos físicos funciona para la planificación. No sé si yo no tengo idea de cosas militares, pero a lo mejor eso es anticuado, no tengo idea, pero en las películas de la Primera Guerra Mundial siempre salían esas cosas, ¿te acuerdan? Ciertos militares que planificaban una estrategia o una táctica según, 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 digamos, movían escenarios en modelos físicos a escala. Eh, yo me imagino que deben hoy día utilizar algún tipo de modelos de simulación, no creo que usen esas otras cosas. Bueno, no es algo que me interese ni me apasione en todo caso. Pero de aquellos modelos que tienen relación con la agronomía, eh, hagamos diferencia entre lo que pueden ser más importantes, ¿no? Por ejemplo, primero, modelos estáticos versus dinámicos. Yo creo que eso ya lo ilustramos, ¿cierto? O sea, si el modelo no presenta elementos en su composición que impliquen eh, variaciones en parámetros, diferentes variables conforme pasa el tiempo, entonces es un modelo estático. Modelo dinámico implica que el modelo contiene elementos donde hay transcurso de tiempo. Así que esa diferencia ya está explicada y está fácil. Ahora, determinísticos versus estocásticos. ¿Mm? Bueno, ahí hay harto que se puede hablar. ¿Mm? Eh, es muy clásico recordar la famosa frase de Einstein, que él decía, Dios no juega a los dados, porque lo estocástico tiene que ver con el azar. Ah, y Einstein, eh, ¿cierto? O por gran, o en, digamos, como se dice, al menos hasta la época en que planteó esa frase famosa, no compartía mucho esto de que los modelos tuvieran comportamientos estocásticos, ¿sí? ¿Ah? Puede tener, es válido que existan estos comportamientos aleatorios en un modelo. Bueno, Einstein decía Dios no juega los dados, es decir, él creía en un universo determinístico. ¿Mm? O sea, ahí está la fuerza de gravedad, funciona así, y cada vez que lanzo desde una altura un objeto, va a caer de la misma manera. No hay comportamiento estocástico, ¿entiendes? En esos términos. Ah. Ahora, yo personalmente tengo otra apreciación que si quieren compartir una opinión, me la cuentan, me lo dicen. ¿Ah? Pero eh, voy a, voy a rayar. Yo soy de esas personas que se expresa con las manos y también en clase rayo en la pizarra. Y ahora no es fácil tener pizarra, pero bueno, contamos con improvisaciones como esta. Eh, si pensamos en, voy a graficar, bueno, lo mejor que puedo, eh, una variación diaria o también podría ser estacional de la temperatura,
podemos concebirla como una onda sinusoidal. Entonces vamos a decir que nuestra temperatura es igual a una temperatura promedio. ¡Wow! ¿Ya? Más menos una amplitud, disculpen la pobreza de la escritura, pero cuesta mucho, multiplicado por seno, coseno, por alguna expresión trigonométrica, ¿cierto? Uf, qué pésimo. De algo. Ya entonces tenemos u- una variación en torno a un promedio que está dada, este promedio, que está dada por el efecto de esta función sinusoidal. Y ahí tendríamos un modelo determinístico súper sencillo, de cómo varía durante un día la temperatura o durante la estación, durante todo el año la temperatura, qué sé yo. Ahora, si pensamos en un día, claro, esto es una simplificación, todo modelo casi siempre es una simplificación, porque ustedes, si se han fijado, podemos tener comportamientos así en el ciclo, ¿cierto? Eh, Sube más lentamente la temperatura y después baja más rápido de lo que subió. ¿Ya? ¿Qué sé yo? La cosa es que no es perfectamente sinusoidal y simétrica, ¿ya? Pero ese es un modo. Ahora, para, si fuera, por ejemplo, durante el año el ciclo de estas temperaturas, nadie se queda muy conforme con una onda perfecta así, entonces uno diría, oye, incorporémosle a esta función, multipliquemos algo aquí por una función aleatoria, ¿m? Algo que la haga aleatorio. En Excel existe la función aleat, por ejemplo. Ya, entonces especificamos el comportamiento de esa aleatoriedad y entonces el modelo va a hacer esto otro. Podría haber puesto otro color, ¿eh? Ya ahora el modelo va a ser algo así, que nos va a sugerir algo más parecido a la realidad, ¿cierto? No todos los días son tan perfectamente siguiendo esa sinusoidal. Ahora, ¿cuál es mi posición respecto a esto? Que ya, esto es una manera muy sencilla de ilustrarles lo que podría ser esta aleatoriedad. Eh, lo que yo digo es que si aquí fuéramos agregando detalles al modelo, ¿m? O supiéramos más matemáticamente cómo está compuesta esa amplitud, o cómo se componen los elementos que se me ocurrió poner aquí dentro de esa onda sinusoidal, y, y conozco funciones ahora más específicas para poner ahí adentro, es decir, le voy agregando detalle, entonces aunque yo no le incorpore este elemento aleatorio, el modelo va a empezar a mostrar estos comportamientos que varían un poco de lo que sería una onda perfecta sinusoidal. O sea, lo que yo digo es que ese comportamiento estocástico que se le quiere agregar a muchos modelos así, eh, es como la medida de nuestra ignorancia. En la medida en que conocemos más del fenómeno, podemos agregar más y más y más y más, y, y aquello determinístico que le estamos agregando más y más funciones, eh, va pareciéndose mucho más a la realidad. O sea, para mi gusto, cuando agregamos un comportamiento aleatorio así, esa es la medida, exactamente esa es la medida de nuestra ignorancia, lo que no sabemos del sistema, ¿no? Pero bueno, de que podemos hablar de la existencia de modelos determinísticos y estocásticos, podemos, y ahí están, ¿cierto? Claro, porque a veces me dicen, profe, no entendí. ¿Determinísticos y estocásticos les quedó claro? Profe, al menos yo no lo entendí. Mm.
volvamos a los dibujos. Le agradezco la sinceridad. Alejandro no entendió, ¿en serio? En serio que no Ya. entendí. Oye, eso, Araceli, podría tomarse como, ¿cómo se diría? Algo así como acoso intelectual. Oye, si alguien no entiende con sinceridad, dígame y punto, como lo haría en una clase presencial, da igual. No, ¿qué sacamos? ¿Qué sacamos con que no entiendo y me quedo con que no entiendo? Después voy a preguntar algo en la prueba y pésimo resultado. Sí, voy a volver a escribir aquí. Si tengo una función que dice que tengo un promedio, ¿ya? Más una amplitud. La amplitud es de aquí a acá. Algunos plantean el modelo como la semiamplitud, y en ese caso aquí le ponen más menos, así que da igual. ¿Ah? Pero la cosa es definir bien. ¿Ah? La amplitud se refiere a esto. La onda es como una onda, esto varía de aquí a acá. Y esa amplitud entonces va a estar determinada por una función trigonométrica, como seno de algo. Ya, cuando yo escribo esta función, esta es completamente determinística. El modelo no tiene cómo mostrar otro comportamiento que una perfecta curva sinusoidal, que a mí no me sale tan perfecta aquí, así. No tiene cómo mostrar ningún otro comportamiento que no sea ese. Una perfecta curva sinusoidal que oscila en torno a este promedio, este promedio. Modelo determinístico. Alejandro, ¿eso es claro? Sí, profe, ahora sí la entendí. Ya. Al menos hasta esa parte voy bien. Ya. Esa función no tiene cómo escaparse ni presentar una variación ninguna. La repito 1000 veces y 1000 veces me va a dar el mismo resultado. Es una función determinística. ¿Mm? Einstein también decía eso de que creía que el universo era determinístico. ¿Mm? A pesar de que ¿Hay algo más grande que el universo? no, iba a decir, a pesar de que, cierto, se le cita como una especie de símbolo de la ciencia, ¿sí o no? Pero resulta que, no sé si ustedes saben, pero el verdadero autor de la relatividad no era Einstein, era la esposa. Él simplemente le robó la idea. ¿Qué? ¿Cómo se dice en chileno eso? ¿Chanta podría ser? Ya. O sea, mira, lo que pasa es que en la época una mujer en el mundo académico todavía no era tan aceptado. Entonces, para él era muy fácil tomar eso y ponerle su nombre. ¿Mm? Claro, Mente de antes. tiburón, diría yo, profesor. ¿Cómo? Está bastante en mente de tiburón. Es un concepto que yo le atribuiría a esa acción de Einstein. A ese comportamiento. Sí, Bueno, está y tiene varias, y tiene en mente. varias otras cosas, tiene varias otras cosas que no corresponde mencionar acá, pues, pero eso está en la historia de la ciencia. ¿Ah? Hoy día se reconoce. Bueno, pero la cosa es que si tomamos una función así, ¿m? Esa es completamente determinística. La repetimos 1.000.000 de veces y 1.000.000 de veces va a volver a darme ese comportamiento. ¿M? Pero si yo aquí le multiplico, como le puse acá, por una función aleatoria, entonces todo el tiempo y cada vez que yo lo repita, me va a producir una variación. Y si yo hago la simulación una vez, me va a dar esa variación. Si la hago de nuevo, me va a dar diferentes. Si la hago de nuevo, me va a dar diferentes, etc. Porque
contiene un elemento aleatorio, aunque sea tan simple como esto. ¿Ya? Profesor, entonces una función determinista siempre se va a poder transformar en una función aleatoria, pero no a la inversa. Yo te diría que a la inversa es más difícil porque digamos, esto es una cosa, pero muy elemental de lo estocástico, pero si hablamos de teoría del caos, es bastante más complejo que ponerle una función de Excel al que represente algo aleatorio. ¿Entiendes? Entonces, devolverte de teoría del caos a determinístico, matemáticamente, no tengo idea cómo se podría hacer, lo veo difícil. ¿Sí? Pero el punto no es si va o viene. Lo que me importa es que entienda que existen modelos determinísticos y existen modelos estocásticos. Eso es todo. Y ahora sí le quedó claro, ¿no? Profesor, ahora sí. Bien. Ahora, existe también lo que diríamos modelos descriptivos y modelos mecanísticos. Y ahí yo vivo o experimento en forma personal esa clasificación, digamos, ¿ah? Descriptivos y mecanísticos. Les cuento por qué. ¿Les interesa o no? Voy a hablar lo voy a ejemplificar con algunas de las cosas que he publicado. Entonces aquí voy a seleccionar y vamos a borrar esto. Algunos de mis tesistas incluso han usado esa función. Bueno, en realidad tengo varias cosas. Varias cosas que he hecho relacionadas con alometría. A algunos les recuerda una suerte de indigestión al recordar el curso de fundamentos de producción vegetal, parece, ¿ah? ¿O no? O tienen bonitos recuerdos de esa parte. Con el paso del tiempo se ponen bonitos los recuerdos, en la medida que se alejan de experimentar la nota. ¿Ah? Después de muchos años, pucha, el profe en realidad nos aportó algo interesante, ¿ah? Pero el día después de la prueba, para nada. Pero bueno, miren, aquí voy a poner un libro. Hay un libro, ¿ah? No me quedó muy bonito el libro, ¿eh? Bueno, ahí está el libro. Hay un libro de Franz. Ya, voy a escribir nomás, no importa que me salga del dibujo. Franz y Thornley. Como trueno, ¿sí? Me parece que así se escribía. Son L. Thornley. Y este es del año 84, 1984. En este libro, estos autores es sobre el uso de las matemáticas en la agricultura. Todo esto el libro no lo había mencionado. Bueno, en este libro, estos autores revisan, bueno, entre otras cosas, revisan diferentes funciones y su uso en la agricultura. Y por ahí brevemente pasa la función alométrica. La función alométrica. Y cuando pasa la función alométrica, ellos dicen, no me acuerdo exactamente cómo dicen, pero algo así como que ha perdido popularidad, si bien es bastante práctica o útil, algo así, ha perdido popularidad o preferencia por los investigadores con el tiempo y algo así como que
como que no explica, no es explicativa, no explica nada. Ahora, efectivamente, si nos remitimos a la historia de la alometría, ahora y nos vamos para atrás, hasta Pearsall, y así es como en el mundo vegetal el inicio es Pearsall. Pearsall. Y esto me parece que es 1927, me parece. ¿Ya? O sea, estamos hablando de hace 100 años atrás, prácticamente. Pero la alometría se remonta más atrás todavía, al menos en el mundo moderno. Y yo no sé, si uno investigara la historia de las matemáticas, capaz que la encuentra por ahí perdida en alguna parte, no tengo idea dónde, China, Persia, el mundo árabe, no sé, en algún lado capaz que se le encuentra por ahí. Pero en la época más contemporánea, más o menos fines del siglo XIX, cuando se empieza a usar y hablar de alometría en el mundo animal. Entonces no quiero entrar en esos detalles, pero eh, tal vez en algún momento yo les recordé que uno, por ejemplo, podía conocer el peso del animal midiendo el diámetro del tórax. Pero eso es una cosa morfológica. Hay otras relaciones que son funcionales, como esa del peso metabólico, etc. Y la cosa es que esto es anterior en el mundo animal. Y en el mundo vegetal es Pearsall. Pearsall 1927. Pero él alude simplemente a una relación morfológica. Él dice el logaritmo de una parte del cuerpo de una planta, de una parte, el logaritmo de una parte de la planta debiera estar linealmente relacionada con el logaritmo de otra parte de la planta. ¿Cierto? O sea, cuando la curva alométrica la llevamos a log-log, nos queda, se vuelve una recta. Eso lo vimos en el curso. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, la crítica de Francis Thornley, claro que sí, dice esto no reconoce un comportamiento, pero no explica. Sin embargo, una década después, o sea, ya para los 90, este era 1984, recuerden, ya para los 90 había un equipo de investigadores, bueno, no siempre hablamos de equipo, digamos que habían distintos autores, mejor digámoslo así, ¿cierto? Teníamos, no voy a escribirlo porque me cuesta mucho escribir aquí. Teníamos a Niklas con K, y especialmente West y Enquist. West y Enquist son de los primeros autores que sacaron de esta podríamos decir esto, clasificación descriptiva, ¿cierto? Lo que dice Pearsall, eso es totalmente descriptivo. Descriptivo. Pero West y Enquist en particular, pero también está Niklas y hay varios otros autores, pero en particular West y Enquist, ellos sacan de lo descriptivo la función alométrica, para llevar esto, incluso lo llevan al nivel de teoría alométrica. Y en biología, cuando alguien habla de teoría, tiene que ser o muy patudo, muy torpe, muy iluso, o sabe lo que está diciendo. Y como lo publicaron, yo supongo que saben lo que están diciendo. ¿Ya? Lo llevaron al nivel de teoría alométrica esto. ¿Por qué? Porque dijeron,
las relaciones alométricas se dan en toda situación donde se captan o se distribuyen recursos. O sea, tenemos que se dan en los pulmones de los animales, en el sistema respiratorio, en el sistema circulatorio, y en las plantas, por supuesto, lo tenemos claramente expresado también en su sistema circulatorio, etc. Ellos dicen y le dan el fundamento en el sentido de que ellos dicen la existencia de una relación alométrica es una condición de diseño tal que minimiza las pérdidas hidrodinámicas totales del sistema. Ahí estoy usando las palabras de ellos. Hablan de una condición de diseño, suena alucinante, ¿eh? Entonces, ya pasó de ser descriptiva solamente esta relación alométrica para tener un potencial, ya que hay una teoría que lo respalda, tener un potencial de ser mecanística. Pero veamos lo siguiente. Yo he publicado una relación súper simple, que midiendo el ancho de la hoja del melón, puedo conocer el área de la hoja. Y esa relación es, algunos la han usado en sus tesis, ¿eh? ¿Cómo vamos a llamar ancho? Y voy a ponerle A minúscula. El ancho sobre un ancho máximo debería ser igual a una constante que, si es unidad, no es necesario que aparezca, pero pongámosle a la constante por si acaso ahí, y de hecho la uso, por... no, la queremos expresar, bueno, la función alométrica se puede dar vuelta para los dos lados, pero en este caso entonces este es el área. Área. ¿Ya? Quiero conocer el área. Por el ancho, voy a poner tal cual para que no haya lugar a dudas, dividido por ancho máximo. Ancho máximo. Y eso va elevado al exponente alométrico. Ya, entonces, cuando yo planteo esto, visto así, es completamente determinístico. Y lo que se publicó es determinístico. Y estamos hablando de, perdón, descriptivo. Bueno, es determinístico, claro que es determinístico porque no tiene elemento aleatorio, pero ahora lo que estoy tratando de explicar es lo descriptivo. Esto es completamente descriptivo, tal como está solo publicado. Pero a la luz de la teoría alométrica, tenemos, podríamos decir, derecho a transformarla en mecanística. Es decir, si yo puedo investigar qué pasa con C y qué pasa con B, y de qué manera puede haber algo más detrás de esos parámetros, West y Enkis me autorizan a llevar esta función descriptiva a un nivel mecanístico. Por ejemplo, nosotros medimos también largo y evaluamos si el largo era capaz de describir mejor que el ancho el área. Pero no fue así. Ahora, uno podría intentar
buscar una interpretación a la luz de West y Enkis. ¿Por qué no habría sido así? A mi juicio es porque al medir en el ancho, yo transecto todo el sistema vascular de la hoja. Y como West y Enkis nos hablan que hay relaciones alométricas donde se captan y distribuyen recursos, entonces el ancho debiera estar mucho más relacionado con el ancho de la hoja, el largo. Y así es como se comportó, digamos. ¿Ya? Entonces, con esto les quiero ilustrar esa diferencia, ¿cierto? Modelo descriptivo solo describe un comportamiento. O sea, esta me va a dar una curva que me dice, ahí, pum, una curva alométrica. Punto. La describe, no la explica. ¿Ya? Pero, si yo conozco el detalle de estos parámetros, o al revés, hay gente que parte, podremos mencionar algunos ejemplos, ¿cierto? Que parten con, digamos, completamente en blanco, construyendo un modelo mecanístico. ¿Ah? El mecanístico, ¿cierto? Lo que hace es tener la base biológica o teórica en general que le permite explicar el comportamiento de ese modelo. O sea, y del ejemplo que estamos hablando acá, estamos como súper en el límite, porque si yo me quedo con solo lo que trabajamos, es puramente descriptivo, ¿cierto? Pero si se elaborara más aquí y acá, ¿qué pasa con estos? Ya que hay una teoría que respalda esto, se podría pasar a algo mecanístico. O sea que esto explica o se explica, me imagino que eso es lo que yo he especulado, por la ocurrencia o el transecto acá de toda la red vascular de la hoja. Esa es la especulación que yo planteo en el artículo. ¿Me entienden? Clara la diferencia, ¿cierto? Los modelos, entonces, mecanísticos contienen en sus componentes la teoría que explica el comportamiento. Si yo me hago una simple regresión, ¿se acuerdan de los rendimientos decrecientes y Mitscherlich? Tengo un rendimiento básico sin hacer ninguna fertilización y aquí agrego crecientes dosis de algún nutriente que me interesa, entonces voy a tener esta típica curva, la que llamamos de los rendimientos decrecientes. Pero si yo tomo Excel para esto y llego y le ajusto a mis puntos experimentales que tengo distribuidos y le ajusto con Excel, tomo ahí y le digo, hay un modo del uso de Excel que es tan simple que cualquiera puede trazar una regresión y sin tener modelación llega y nos puede hablar de un modelo, porque uno le dice trazar línea de tendencia y ¡boom! Le hace algo. ¿Ya? Y si yo escojo aquí una función, ¿cómo se llama? Un polinomio, me va a ajustar perfecto. El polinomio me va a quedar perfecto. Pero no explica nada. Bueno, ahora yo podría empezar a interpretar qué ocurre con las constantes del polinomio. Para no alargar más la exposición de esto, sencillamente la constante sola, el A, sin A más BX más C, X cuadrado, más lo que sea según la potencia que le dé,
el A solo, la constante sola, sería acá tiene una interpretación, ¿cierto? Yo puedo empezar a interpretar. Tiene una interpretación, pero eso que es la respuesta con 0 dosis del fertilizante. Pero no... no está construida sobre una base teórica que me permita hablar de que un polinomio, así nomás, de buenas a primeras, sea un modelo mecanístico. ¿Clara la diferencia entonces entre descriptivo y mecanístico? ¿Mm? Acá, cuando yo ajusto un polinomio, es también descriptivo. Básicamente es descriptivo. ¿Mm? Describe el comportamiento de los datos que yo tenía. ¿Mm? Y uno mecanístico, ¿cierto? Ya lo dijimos, contiene elementos de teoría que sustentan la explicación de cómo se produce ese comportamiento. ¿Está clara la diferencia? Descriptivos, mecanísticos. Ya, cualquier cosa me dice. Luego tenemos deductivos versus empíricos. ¿Mm? Bueno, ahí es como más familiar el mencionarles esto. De hecho, en suelo, planta, atmósfera, usualmente yo les hago el matiz, la graduación, cuando hablamos de la evapotranspiración, ¿cierto? Hago la graduación de las posibilidades que hay. ¿Cierto? El enfoque, para hablar de evapotranspiración, el enfoque absoluta y completamente empírico, ¿cuál es? No sé, ustedes lo saben. ¿Cierto? Pongo una bandeja con agua y digo, mi cultivo se parece a lo que evapora la bandeja con agua. ¿Ah? Y me hago una comparación entre la bandeja y el cultivo. ¿Cómo lo hago? Con el coeficiente de bandeja. Ahí está, coeficiente de bandeja, cultivo. Oye, pero ahí estoy comparando con lo que sería otro truco, el prado imaginario, ¿cierto? El ET0, evapotranspiración de referencia. Ahí tengo que poner otro truco más, ¿cierto? Y emerge otro coeficiente de ajuste, ahí el KC. ¿Ya? Entonces, esa aproximación es completamente empírico. ¿Mm? Yo mido cuánto mide la bandeja de evaporación, tengo que medir, alguna vez alguien tuvo que medir cómo se comportaba un cultivo para poder tener coeficiente de bandeja y poder tener KC. Así que cuando ustedes usan coeficiente de bandeja y KC, no piensen que no tiene nada que ver con el cultivo. Alguien alguna vez construyó esos valores de KC y de KB. ¿Ya? Pero entonces ese es completamente empírico, ¿cierto? Mido la evaporación de agua y de alguna manera tengo que medir, puedo poner un lisímetro, instalar ahí una pesa, no sé yo, y medir de algún modo la evapotranspiración efectiva que está realmente manifestando mi cultivo. Y establezco entonces correlaciones y puedo calcular el coeficiente con que esos dos comportamientos se relacionan. Empírico total, 100% empírico eso. Ya. Y al otro lado, 100% deductivo, tema evapotranspiración. ¿Cómo sería 100% deductivo?
yo les planteaba eso. Decía, bueno, yo digo, voy a borrar esto. Para una aproximación completamente deductiva, ahí decíamos, oye, vamos a decir que la evaporación es proporcional a aquella demanda que impone la atmósfera, ¿cierto? Que, bueno, no corresponde aquí explicarlo porque estamos repasando un curso anterior, ¿no? La diferencia de presión de vapor. ¿Ah? Entonces, esa evaporación, y le vamos a poner lambda por E, es proporcional a la diferencia de presión de vapor. Y establezco la igualdad con un coeficiente de difusión de vapor. Y ahí es completamente deductivo. Me voy por un camino deductivo. ¿Cuál es el problema? Que tengo que asumir el camino deductivo y este coeficiente de difusión de vapor, tengo que arreglármelas para explicarlo. Y el problema es que es una función larguita, con varios componentes por aquí, por aquí, por acá. ¿Mm? Necesito allí, por ejemplo, ancho de la hoja, largo de la hoja, frecuencia estomática, diámetro del poro estomático. Se puso complicado el camino deductivo, ¿se fijan? ¿Ya? Pero ese camino deductivo existe para la evapotranspiración. Ahí está. ¿Mm? Entonces, con eso ilustramos, digamos que recordando algo que ustedes saben, estamos ilustrando. ¿Dónde está la presentación? Recordando algo que ustedes saben, estamos ilustrando la diferencia entre deductivos y empíricos. Y ahora cuando yo hablo de modelos de simulación, oye, ya casi no hice, queda poco rato, una pausa, me entusiasmé mucho. ¿Están cansados? Si quieren hacemos la pausa aquí. Bueno, profe. Ya, hagamos la pausa. Y así no queda tan larga la grabación. ¿Dónde está? Detener grabación y nos vemos en unos 5 o 7 minutos.